nuestra gente. Vamos a estar hablando de información de último momento. Y tenemos a John con nosotros por acá. Tenemos también a Omar. Bendiciones, bienvenidos a Nueva Vida, una mañanita más. Saludos, gracias, bendiciones a todos y a todos los que nos escuchan. Saludos, Dios les bendiga a todos. Se dice que hay COVID-19 en el agua. Cuéntanos un poquito. Pues mira, el COVID-19 en el agua es debido a que como lo mencioné en la entrevista anterior, ¿verdad? Y queremos darle mucho énfasis a eso porque como vemos, los números siguen creciendo, ¿sabes? No es algo que podemos esconder. Y una persona que se infecta con el virus, cuando va al baño y hace sus necesidades, por ejemplo, el excremento sale con la bacteria del virus, con el virus, perdóname. ¿Qué pasa? Ese virus dura en el agua de 90 a 120 días y esa agua sabemos que es la que procesan, nos envían a nuestro hogar. Sabe que ahora mismo tenemos también la preocupación de que ya sea por el agua, ya sea por el aire, ya sea en contacto, ¿sabes? De la manera que sea, es un virus que nos está matando y que de cualquier forma lo podemos contagiar. Y se dice que el agua es un gran foco de contagio de lo que es el virus del COVID-19. Yo sé que la gente ya está interesada en la información que ustedes están compartiendo, así que vayan anotando este número 787-945-2109. Pero les tengo una pregunta, chicos. Tengo entendido que no es solo el COVID, que hay más cosas que nos están afectando a la salud. Por favor, háblenme sobre esto. Bueno, sí, no solamente el COVID, tenemos el cloro. Por ejemplo, aquí yo tengo una noticia donde dice que el agua clorada es sinónimo de cloro, donde el mismo científico de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Lance Wallace, certifica que tiene el riesgo de padecer hasta un 93% cáncer, con solamente lavarte o bañarte con agua clorada. También la gente desconoce que en Puerto Rico, antes de que el agua llegue a los hogares, esa agua ha tocado hasta sangre de muertos. Wow. Tengo una noticia aquí donde dice desperdicio de funeraria, preocupa a la Junta de Calidad Ambiental. O sea, tienen permiso por el gobierno de Puerto Rico a disponer de esa sangre, fluidos en las plantas de tratamiento. Incluso tengo un estudio a la mano donde dice que la población general en Puerto Rico, gracias a esto, este riesgo de padecer desde una hepatitis A en adelante. ¿Ok? Tenemos también lo que es la alumina, es un químico que Acueducto usa para tratar el agua. Aquí tengo un informe donde dice que la conclusión es que el padecer Alzheimer, gracias a ese químico, es mucho mayor que tomar agua que no tenga ningún tipo de químico. Entonces, ¿sí? Ante todas estas realidades de la situación difícil del agua, las botellitas de agua no son una solución. ¿Por qué? Bueno, las botellitas de agua, yo no tengo nada en contra de las botellas de agua. En realidad, el proceso que usan para purificar el agua es bueno. Pero una vez toca el plástico, pues ya ahí tenemos problemas, porque está comprobado que el plástico se diluye entre el agua. Se encontraron hasta 10.000 microunidades de plástico diluido por botellita de agua. Equivale que el 53% de lo que la gente toma es plástico y lo demás agua. Se comprobó que provoca distintos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas, desequilibrio hormonal, problemas de tiroides, hiperactividad en los niños, problemas de aprendizaje en los niños, pérdida de la memoria, abortos en las mujeres, infertilidad en la mujer, lípidos en la sangre, muchas enfermedades. Se comprobó también que el microplástico, una vez el ser humano lo ingiere, no vuelve a salir de su cuerpo, se quedó de por vida de su cuerpo. ¿Cómo Waterlife resuelve ese problema? Waterlife tiene una solución que es un reverse osmosis. Aquí yo tengo una parte de la guía de la calidad de agua potable de la Organización Mundial de la Salud, donde la misma Organización Mundial de la Salud dice que lo mejor que una persona puede adquirir para tomar un agua 99.99% libre de contaminantes, o sea, agua pura, es un reverse osmosis. La misma Organización Mundial de la Salud lo dice. Prácticamente eso es lo que nosotros estamos dándole solución a la gente. Es lo mismo que la gente compra en agua de botella, porque todas las agua de botellas, todas, sea botella, galón, todas están procesadas por un reverse osmosis. O sea que la gente está pagando por nuestro equipo, pero sin tenerlo. La diferencia es que no va a tener plástico. No va a tener el plástico, y para todas esas personas ahora mismo que nos llamen, ¿verdad? Tenemos 50... Hay un regalo. Sí, tenemos 50 mini purificadores de aire valorados en $179. Los vamos a estar llamando, regalando a esas primeras 50 personas que nos llamen al 787-945-2109, 787-945-2109. Nos va a estar llamando, nos va a hacer la cita con nosotros. Una vez que el representante lo vaya a visitar, le va a estar entregando su regalito simplemente por escuchar nuestra orientación y ver de nuestros productos, y nosotros poder ofrecerle una solución para que proteja su salud. Excelente. Gracias, John. Omar. Gracias a ustedes, Dios les bendiga. Ya saben, gracias. 945-2109. Más que un plan de salud, Menonita eres